doctora en Derecho Constitucional y profesora universitaria. Vamos a estar hablando sobre varios temas. Uno es el traslado de migrantes de Panamá hacia los alrededores del Darién. Y el otro tema también importante es que ya oficialmente ya se comunicó que se introdujo la demanda en una corte en San Francisco, en California, en contra de la suspensión del TPS, del permiso temporal para incluso poder trabajar, insertarse en toda la economía de Estados Unidos, aplicado a varias nacionalidades, entre otras para los venezolanos, y que bueno, hoy en día está suspendido, ha sido eliminado como recurso, como opción por la segunda administración del presidente Donald Trump. Ya la tenemos conectada, pero antes vamos con la presentación. Lo más viral de la semana. Gladys en Éxitos. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos escuchan y nos ven a esta hora. A usted gracias por dedicarnos estos minutos para actualizar la información y por supuesto también escuchar su punto de vista con relación a hechos que dan de qué hablar, que son noticia, como por ejemplo el del grupo de 97 migrantes deportados por Estados Unidos a Panamá, que fue trasladado este miércoles a una estación temporal en la selvática provincia del Darién, en la frontera con Colombia, mientras se define su retorno a sus países de origen o a una tercera nación que los quiera recibir. Ese traslado llama la atención porque en los últimos años el Darién ha sido además el epicentro de un flujo masivo de migrantes desde Sudamérica hacia el norte del continente, aunque el tránsito de personas por esa ruta bajó considerablemente el año pasado, al igual que en lo que va de 2025, tras el arribo al poder del presidente Donald Trump. El Ministerio de Seguridad informó en un comunicado que ese grupo de deportados fue enviado a la estación de San Vicente y que forma parte de los casi 300 que llegaron al país desde el jueves y en días posteriores en 3 vuelos. Dijo también que 8 más serán transportados a ese puesto migratorio durante la noche, mientras que 13 ya fueron retornados voluntariamente. A estos les seguirán 181 más que permanecen sin poder salir en un hotel de la capital panameña. Bueno, ya comenzamos a ver situaciones que por supuesto se hacen noticia porque definitivamente no es nada fácil de manejar en este caso para estos migrantes, ¿no? Y muchos de ellos venezolanos. Y hay su opinión al respecto como abogada especialista en derecho migratorio. Fíjate, Gladys, primero habría que aclarar que lo que he visto en redes sociales, comentarios, inclusive alguna información que manejan ciertos periodistas donde indican que los están dejando dentro de la selva del Darién. Esto hay que ser categóricamente específico en decir que no es así. Mm, Estos migrantes han sido trasladados a un centro que tradicionalmente había sido utilizado como un centro de atención a migrantes que vienen o ingresan a Panamá desde Colombia tras cruzar el Darién, pero en este momento han sido habilitados o ha sido habilitado un campamento que es la mejor opción disponible que tiene el gobierno panameño para poder resguardar la vida de estas personas. Como usted comentó, hay unas personas que se encuentran en algún hotel ujú. resguardados, porque son varias personas esperando para saber a qué país van a ser o a qué países van a ser dirigidos. Es importante tomar en consideración también que esta nueva práctica viene después de una negociación realizada entre varios países, entre ellos Costa Rica, Panamá, junto con Estados Unidos, para trasladar a personas que no han podido tener un ingreso regular o legal a Estados Unidos y pues obviamente están siendo deportados. Vimos que comenzó a suceder con un grupo de deportados venezolanos, 190 personas que fueron regresadas a Venezuela en aviones de Conviasa, y ahora Ujú. estamos viendo estos migrantes que no son venezolanos, que esa es otra información que también hay que Es aclarar. errado. Hay personas de Turquía, de la India, hay personas de China, de Nepal, hay varias nacionalidades involucradas. No solo venezolanos, sino varias nacionalidades o ningún venezolano está dentro de este grupo. Ningún venezolano dentro de este grupo. Mm. Es, Y de los que es estaban en el importante, hotel como en digo, Panamá, de los que aclararlo están. también, porque hasta el momento han sido un número importante de migrantes. Sin Ujú. embargo, aclarar que no hay venezolanos involucrados. ¿Por qué? Porque también esto aparentemente pudiera generar una situación de ansiedad adicional a la que ya Claro. tiene la comunidad venezolana que se encuentra Ujú. en Estados Unidos o que ha tratado de ingresar a Estados Unidos, sin menoscabo de algunas acciones que se han presentado en resguardo
por ejemplo, de la comunidad que estaba o estuvo protegida por el TPS para lograr una revocatoria de esta medida a través de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Claro, entendible perfectamente. Más bien se le agradece que ponga el resaltador, que subraye esto, ¿no? En medio de tanta ansiedad, de tanto miedo, válido totalmente entre lo que se está viviendo. Pero también lo otro es que, bueno, cuando uno ve estas dinámicas, al final va muy rápido en la deportación Trump versus la capacidad de los países para poder responsabilizarse de lo que sería el traslado de los migrantes, en este caso, por ejemplo, de Panamá, a esos países mencionados, esas nacionalidades que están ahí, ¿no? Y en el caso de también venezolanos que pudieran estar en esa misma situación, que de repente terminen en Panamá como un país de tránsito antes de llegar a Venezuela, pero la velocidad de deportación va más rápido que la capacidad de los países para atender también lo que corresponde a sus connacionales. Va muy rápido y es muy probable que esta estrategia esté siendo utilizada em, para ejemplarizar, entre Mm, comillas, lo que entiende la mm, administración de Donald Trump que sufrió nuevamente, entre comillas, este país al recibir un número grande o un número elevado de migrantes o de movimientos de personas que intentaban entrar a su frontera. Sin embargo, él no se entiende bien por qué trasladarlos hasta San Vicente. Cuando la información no se da completa, sino que está fragmentada, lo primero que pensamos, y me incluyo como un ciudadano de a pie, los que ujú, estamos de este lado al escuchar la noticia es, los trasladaron hasta el Darién, pero sí. ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el Darién con esto si ellos estaban en Estados Unidos? Bueno, si no hay una explicación, no hay, digamos que una noticia que venga desde una fuente oficial, hay muchísimas conjeturas. En este caso, ha sido por un movimiento promovido desde el gobierno de Donald Trump, Ujú, donde hay, repito, varios países que están involucrados, en este caso en específico, Panamá y Costa Rica, utilizando San Vicente, un campamento que normalmente había sido utilizado para recibir a migrantes que atravesaban el tapón de Darién, y que ellos insisten en decir, o las autoridades oficiales de Panamá, en que no están detenidos, en que no están siendo objeto de xenofobia por sus nacionalidades, en que no están siendo criminalizados, en que se les está dando la atención médica requerida y necesaria, pero sigue siendo un poco distorsionada la información porque está siendo fragmentada. No indican la causa de por qué llevarlos allá, por qué es Panamá el país de tránsito, por qué no quedarse en Costa Rica. Lo que usted acaba de indicar es demasiado rápido el tema de las deportaciones sin hacer una indicación precisa. El plan estratégico es este: mm. personas que no estén amparados bajo ningún resguardo migratorio, es decir, aquellas personas que tengan una residencia ya en Estados Unidos o que son nacionales de Estados Unidos por haber adquirido la nacionalidad, que tengan una visa que no sea temporal o que no tengan un resguardo temporal, aquellas personas que hayan iniciado el trámite del asilo. Cuando el trámite está iniciado, no son objeto de deportación. ¿Por qué? Porque están en medio de un proceso migratorio. La no explicación de esta situación conlleva circunstancias donde la población que se siente, digamos que en debilidad, y en este caso hablando específicamente de los venezolanos, pues por supuesto que esto se hace un hervidero de emociones y volvemos a ver seguramente en los próximos días. No llevan a los niños al colegio, no van a trabajar los migrantes Claro. venezolanos que estuvieron amparados bajo el TPS, comienza a haber ausencia laboral. De hecho, quiero aprovechar también con usted para revisar lo que ya es una medida, una acción emprendida por la comunidad venezolana, que incluso muchos están trabajando ad honorem, buscando colaborar en esta situación con los que llaman tepecianos. Se introdujo Sí. una demanda ya en una corte de San Francisco. Anoche se estaba anunciando eso y bueno, lo que quisiéramos con usted es entender, es una corte, pero entiendo que tiene que ser en varias cortes, en diferentes estados. Ahora, si esta corte responde positivamente a favor, ¿qué implicaría esa decisión? A ver, esta acción está liderada por la Alianza Nacional por el TPS, que pretende una medida cautelar que suspenda la decisión tomada por el presidente Donald Trump a través de una orden ejecutiva para revocar el estatus de protección temporal específicamente para los venezolanos, ¿sí? Eh, Actualmente ha sido suspendido y esto afectaría a un número cercano a los 355.000 ciudadanos
venezolanos Ujú. que están en Estados Unidos y estuvieron amparados por esta medida. En esta oportunidad, pues se espera que un juez, basado en los antecedentes de varios casos, pueda dictar una medida cautelar que proteja a estos venezolanos y que no lleve como consecuencia que tengan que o deportarlos para regresar a Venezuela o que tengan que transitar este camino que hemos visto, que acabamos de comentar, de esta cantidad de migrantes que están siendo llevados a un campamento en la frontera entre Panamá y Colombia, en San Vicente, directamente en Panamá. David Sharifer, que es un abogado que está trabajando ad Ujú. honorem en este caso, había indicado que esta situación permitiría que se quedaran en territorio estadounidense y que mantuvieran su permiso de trabajo hasta que no hubiera una decisión definitiva. Efectivamente, esto hay que solicitar esta medida cautelar ante varios jueces. ¿Por qué? Porque el TPS está dentro de Estados Unidos. Ujú. Recordemos que todos los estados de Estados Unidos tienen legislaciones diferentes y es un TPS que resguarda y protege a una comunidad que no está solamente en Nueva York o que no está solamente en el estado de la Florida o que no está solamente en una ciudad, sino que está en varios estados y habría que intentarlo en tantos estados como comunidad de venezolanos haya. Porque esa decisión de San Francisco, por ejemplo, de esa corte, necesariamente no aplicaría al resto de los estados. Quedan todavía en una situación de vulnerabilidad los que están con TPS, por ejemplo, en Florida, aun cuando se pronuncie Correcto. positivamente el de San Francisco. Y atendiendo también al reciente, a la reciente pronunciamiento del gobernador del estado de la Florida, que indicaba que aquellos migrantes que hubieran entrado de forma irregular o que estuvieran en forma irregular en otro estado y trataran de trasladarse hacia el estado de la Florida, se les consideraba como en una acción criminal. Mm. Estaban cometiendo un ilícito que para él sería considerado una acción criminal. Es un tema bien delicado que por supuesto que también una de las posibilidades sería la migración interna. Si tengo las posibilidades, porque en San Francisco intentaron la protección del TPS y ese juez federal la acordó, pero en el resto de los estados no, No, entonces yo voy a intentar una migración interna para protegerme en este estado. ¿Qué diferencia esto, por claro. ejemplo, de la decisión de este juez federal que revocó la orden ejecutiva que impedía obtener el ius soli por el nacimiento en territorio americano? Bueno, que esa orden ejecutiva estaba, estaba confrontando la Constitución americana. Diferente es el TPS que no fue otorgado por la Constitución, sino por una orden ejecutiva de un presidente que otra orden ejecutiva Entiendo. pudiera revocarlo. Entonces, dentro de la preparación que se viene haciendo, por ejemplo, ya se introdujo esta primera demanda para además pedir esta medida de protección en esta corte de San Francisco. Se supone que vendría también la introducción de otra en el resto de los estados, porque en total 50. Entonces, y venezolanos están repartidos por todo Estados Unidos. En algunos estados hay muchos más, por ejemplo, pero sí hay, creo que en todo el territorio. Y entonces en ese caso había que hacer esta acción en todos y la pregunta es si se está contemplando así. Debería estarse contemplando de esa forma porque la idea es proteger a todos los venezolanos que hayan aplicado y que hubieran sido beneficiarios del Claro. TPS. Por eso es que el llamado de esta acción que lidera nuevamente, repito, la Alianza Nacional por el TPS, es que todos aquellos venezolanos plegados o no se unan a esta Mm, iniciativa, abogados venezolanos que conozcan de la materia migratoria, aun cuando no pudieran ejercer en ese país, pero que puedan proponer alternativas e incluso, a ver, el capital intelectual es importante en este momento. Hay que aportarlo, hay que claro. ser, digamos que, empáticos con nuestros... Con nacionales, y con- es que no solo con nacionales, Gladys, yo diría que son casi, lo podría ver como parientes cercanos. Todos los venezolanos tenemos un pariente en Estados Unidos. oh, sí. Sí, 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 sí. Esto, Un gran duele, número de duele hondo. venezolanos Y yo sé tenemos que mucha parientes en gente se está Estados Unidos. activando bajo ese criterio, cosa que sí, que a uno lo llena de orgullo, ¿no? Porque mucha gente trabajando, además, como decíamos, ad honorem para contribuir, colaborar y buscar apoyo para los tepecianos que los del 2023, por supuesto, están en una gran angustia, pero igual los del 2021 a los que les viene una situación similar o se sabrá cuál es la situación a mediados de año. Gracias por haber estado con nosotros, doctora. Por lo pronto seguimos, bueno, con usted y con otros especialistas, abogados, especialistas en derecho migratorio, revisando esta situación que afecta a la comunidad venezolana, en este caso que se ha instalado desde hace cierto tiempo en territorio estadounidense. Cuídese mucho y, bueno,
Atentos a cualquier noticia, por supuesto, para compartírselas. 1:30. Vamos con música y en breve regresaremos. Slice en éxitos hasta las 3.